Ok. Entonces, voy a darles la más cordial bienvenida después de que ya tuvimos la sesión de preguntas, las preguntas que no son grabadas por razones obvias. Y les doy la bienvenida entonces a esta clase número 9, si no me engaño, de este curso de Física de Partículas 1 en la encarnación del semestre primavera 2021. Y hoy día lo que vamos a ver, vamos a comenzar viendo en realidad un método alternativo para construir la amplitud para este proceso. Nosotros hicimos con detalle la construcción de la amplitud en la clase pasada, pero ahora vamos a tomar este diagrama. A ver, en realidad, déjenme hacerlo así. Déjenme hacerlo en la pizarra. Tenemos el siguiente diagrama. Aquí tenemos al electrón, aquí tenemos al positrón, el muón y el antimuón. Y este diagrama, en realidad, lo que me da origen, este diagrama me da origen a la amplitud. De ahí puedo obtener la amplitud. Pero yo necesito calcular el módulo al cuadrado de la amplitud, lo que significa multiplicar la amplitud por su complejo conjugado. Entonces lo que tengo que hacer es tomar este diagrama y calcular su complejo conjugado. ¿Y cómo lo hago? Bueno, eso significa dar vuelta al diagrama. Para este caso, dar vuelta al diagrama significa que yo aquí tengo ahora mu menos, mu más, aquí tengo qué tonto soy. El E menos y el E más. Y ahora junto, entonces esto es menos I complejo conjugado. Y ahora junto los dos diagramas para obtener esto de aquí. Entonces, ¿qué significa juntarlos? Significa hacer esto. Este es el diagrama, este diagrama aquí. Y ahora yo voy a trazar aquí una línea para recordar que voy a colocar el otro diagrama yuxtapuesto. Y aquí voy a colocar el otro diagrama. Y yo voy a unir, fíjense que aquí me quedan las flechas así. Este es el electrón, este es el positrón, este es el muón, el antimuón, y aquí tengo el muón, el antimuón, y aquí yo tengo el electrón y el positrón. Entonces yo cierro
las líneas fermiónicas. Y ese diagrama ahora me representa todo este diagrama aquí. Me representa a esto de acá. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Me dio a entender? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a representar en un diagrama, vamos a representar la amplitud al cuadrado. Aquí está dibujado más bonito, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a parar, por ejemplo, en un vértice, en ese vértice de aquí. En ese, bueno, en todos los vértices aparece un menos i que vamos menos ie que vamos a factorizar. Eso me va a dar origen a este e a la 4 que está ahí. Entonces esos factores e los voy a factorizar ya. Me voy a preocupar solamente de esto de aquí. Aquí tengo este vértice y ese vértice me va a dar origen a un término gamma alfa, porque esa es la regla de Feynman. Y ahora yo sigo en sentido contrario de las flechas, sigo por aquí, sigo toda esta línea, y esta línea, fíjense que toda ella me conecta P1, ese es un solo fermión, P1 era el electrón que tenía función de onda U. Entonces todo esto en realidad lo que está representando era la suma de U por U barra. Así es que esta línea en realidad me está representando un factor P1 barra, en realidad debería ser P1 barra más la masa, pero como estamos despreciando las masas, es solamente P1. Entonces yo llego aquí y aquí yo tengo otro vértice que es gamma mu. Entonces aquí tengo el gamma mu, ¿no? Y sigo por la línea azul y aquí yo tengo la suma de las funciones de onda de del positrón, y aquí debería decir inferior, la línea azul inferior. Corresponde a esta suma. Ahora, fíjense que toda esta línea azul es una gran línea fermiónica que está cerrada. Las líneas fermiónicas cerradas corresponden a trazas. Entonces tenemos en realidad la traza de gamma alfa por P1 slash gamma mu por P2. Tenemos esta traza. Y fíjense que esta traza es exactamente la que aparece aquí. Es la traza verde. De hecho, a lo mejor debía cambiar el nombre, los colores.
veamos lo que sucede con esta línea fermiónica verde que tenemos aquí, que también es una línea cerrada. Bueno, partimos, por ejemplo, qué sé yo, a ver de dónde partimos aquí. Partimos del beta. Beta, siguiendo, aquí tenemos un gamma beta, seguimos la dirección contraria a las flechas, y aquí vamos a tener un K2 slash. Y aquí en el vértice vamos a tener gamma nu. Y esta línea de arriba va a ser K1 slash. Y como es una línea fermiónica cerrada, eso es una traza. Así es que vamos a tener esta traza de aquí. Y luego tenemos estos dos propagadores de fotones. Uno va a ser una métrica con índices alfa y beta partido por S, la variable Mandelstam. Y aquí voy a tener otro propagador con una métrica con índices mu-nu, tal como está aquí. Lo junto todo y me queda exactamente la amplitud cuadrada que obtuvimos antes. ¿Les gustó? Profe, ¿y hasta qué límite uno puede ocupar este método? O sea, por ejemplo, ¿se puede ocupar para un canal T, un canal U? Sí, sí, sí. Cuando tú tienes, ahora, cuando tú tienes más de un diagrama, por ejemplo, imagínate que tú tienes un proceso que sea así y que tenga otro diagrama que sea así también. ¿Ok? Entonces ahí tú tienes que preocuparte de considerar todas las posibilidades. Vas a tener que calcular esto. Eso, como calculamos ahora, que es, supongamos que esto es MA y eso es MB. Entonces esto es MA módulo al cuadrado. Vas a tener que calcular también eso de aquí. Eso. Ahí una sola línea. Eso. Eso es MB cuadrado. Y vas a tener que calcular, déjame hacerlo en otro color. Una cosa así también, ¿no? Eso de ahí. Y eso de ahí. Ok. ¿Y cuántas trazas vas a tener? Esto va a ser MA por MB complejo conjugado, por ejemplo.
Ujú. Entonces, ¿cuántas trazas vas a tener? Bueno, si tú te fijas aquí en este diagrama, tú tienes dos trazas, porque tienes una línea cerrada y aquí también tienes otra línea cerrada por fuera. Aquí también tú tienes dos trazas, porque tienes este circuito de aquí, de línea fermónica cerrada, y este circuito de aquí. ¿Mm? Y aquí tú tienes una sola traza, porque lo voy a remarcar en azul. Tú tienes esta línea fermiónica continua, claro, eso de aquí. Esa es una sola traza. ¿Está bien? ¿Me doy a explicar? ¿Me voy a entender? Sí. Y, por ejemplo, en el caso escalar, me imagino que ahí no aparecen trazas, entonces habría que modificar esto. Ah, ya, Algo claro. así. En el caso escalar, cuando tienes escalares, las funciones de onda son uno nomás. Ahí no tienes polarización, así es que no tienes sumas sobre polarizaciones. Es todo uno nomás. Claro. Sí. Y si tú tuvieras fotones, por ejemplo, imagínate, imagínate un caso sencillo, imagínate este caso. Que es por ejemplo, electrón, positrón, fotón, fotón. Bueno, tú ahí tienes tienes dos diagramas realmente, tienes ese y el cruzado. Pero no para simplificar, déjame hacerlo con este diagrama, ¿no? Tú tienes aquí, tú vas a tener esta estructura. Ah, tú vas a tener una cosa así. Y esto unido con esto. Y este unido con esto. Entonces, de nuevo, tú vas a tener solamente una traza, una gran traza, que es todo esto. Todo esto es una línea continua fermiónica con una sola traza. ¿Ya? ¿Ok? Y fíjate que tú lo podrías representar de otra manera, porque tú podrías representarlo así también. Podrías representarlo así. Que tal vez sea más claro hacerlo así. ¿Mm? Ese de aquí y ese de aquí. Y lo que está sucediendo es que tú tienes suma de polarizaciones aquí. Aquí está la suma de polarizaciones.
Estas líneas aquí no son propagadores, son sumas de polarizaciones. Ujú. Ok. Pero se puede hacer siempre así. Siempre se puede hacer así. No es obligatorio que lo hagan así, pero es una técnica que facilita harto los cálculos en el sentido de que te permite llegar directamente al elemento de matriz, a la amplitud al cuadrado. Ujú. De hecho, esta es una técnica que probablemente ustedes no van a encontrar descritas en, en los libros. Esta es una técnica que, hasta donde yo sé, al parecer es de la escuela rusa. ¿Y tiene algún como nombre sofisticado ruso? Impronunciable. No que yo sepa. Eh, yo la aprendí porque hay un programa para calcular secciones eficaces, CalHEP, que es justamente de autores rusos. E internamente, CalHEP lo que hace es calcular directamente los diagramas cuadrados así. Lo hace así. ¿Mm? Ah, y también y tengo un libro también de física de partículas en el computador, digamos, de un autor ruso que también usa estos diagramas cuadrados. Por eso es que yo creo que es de la escuela rusa esto. Pero en los libros de origen europeo o americano, digamos, no van a encontrar esta técnica. Pero es muy útil, así es que se, se las dejo a su consideración. No es obligatorio que ustedes lo hagan, pero en algún momento les puede ayudar. ¿Okay? Profe, ¿Sí? y esto funciona para todos los casos, sea diagrama trilevel o con loop? Eh, con loop yo creo que debe ser un poco más complicado. Nunca lo he hecho con loops, pero trilevel está garantizado. Ya. O sea, en realidad, en realidad lo que te hace esto es poder escribir directamente la, la, eh, la amplitud al cuadrado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tomaste el cuadrado del diagrama de Feynman. Lo multiplicaste por el complejo conjugado cuando lo diste vuelta. Entonces, eso siempre lo puedes hacer, ya sea trilevel o tengas loops aquí adentro, pero esto no te va a evitar calcular los loops. Digamos. Los loops los vas a tener que calcular igual. ¿Ok? Vas a tener que colocar los propagadores corregidos por loops, los vértices corregidos por loops y ese tipo de cosas. Entonces, pero bueno, los loops son desagradables siempre. ¿Ok? ¿Algo más? ¿No? Ya, entonces vamos a cambiar de tema. Vamos a dejar la interacción electromagnética porque yo ya vi que ustedes son especialistas en ella. En teoría cuántica de campos ustedes hicieron un muy buen trabajo estudiando la interacción electromagnética, QED. Entonces vamos a entrar ahora, después de, ¿cuánto dijimos? ¿9 clases? Después de 8 clases, o sea, después de un mes entero de estar trabajando en esto, vamos a entrar en el tema que es el gran tema de este curso, que es la interacción débil.
Y la primera pregunta que nos vamos a abocar es ¿cómo sabemos que existe una interacción débil? O en otras palabras, ¿cómo distinguimos una interacción de otra? ¿Mm? Entonces yo no voy a hacer una discusión demasiado detallada de esto porque en realidad eso es un problema experimental. Pero básicamente lo que vamos a decir es que las interacciones se caracterizan por dos tipos de por dos tipos de propiedades. Una es su intensidad y la otra es su alcance. Uh-huh. El alcance nos va a indicar que la interacción tiene una escala de distancia determinada. Pero en realidad las distancias también no las puedes traducir como energías, porque ¿por qué? Porque existe esta combinación de constantes que no es el hogar de Cristo, entre paréntesis, es la constante de Planck dividida por 2pi veces la velocidad de luz, que vale 200 MeV por Fermi. Fermi son 10 elevado a menos 15 metros, o femtómetros. Pero resulta que en unidades naturales, H barra C vale 1. Por lo tanto, uno puede decir que un Fermi, un femtómetro, es igual a 1 sobre 200 MeV. Entonces de aquí uno aprende que distancia es algo así como el inverso de la energía. Entonces una cierta escala de distancia también implica una escala de energía característica. Ahora, si ustedes no me compran este argumento dimensional, nosotros sabemos desde Yukawa que en general las fuerzas tienen potenciales que son algo así como I menos M partido por R. La fuerza, esto en unidades naturales, ¿no? La fuerza o sea, la interacción mediada por una partícula de masa M tiene un potencial en general dado de esta manera.
Entonces aquí hay una escala, es una masa, y el alcance, por lo tanto, de la fuerza es algo así como 1 sobre m. Ujú. Entonces, el alcance de la fuerza me da una escala de distancia, o lo que es lo mismo, una escala de energía. ¿Estamos bien hasta ahí? Esto Sí, profe. también tiene que ver como que uno tiene que chocar partículas a muy alta energía para ver interacciones de este tipo de alcance, o es mezclar las cosas. No, es exactamente eso, porque de hecho, eh, el, eh, de hecho, lo que de Broglie nos enseñó es que el momentum es como 1 sobre la longitud de onda. Entonces, tú necesitas tener momentos muy grandes, momentos muy grandes, para tener una longitud de onda pequeña, ¿eh? Que pueda ver el pocito de potencial de la fuerza, de la interacción. ¿Ok? Ok. Exactamente. Energías grandes implican distancias chiquititas. Entonces, esa es una característica, el alcance. Y lo otro es la intensidad de la interacción. Y la intensidad, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si una, eh, si una interacción es más o menos intensa? Bueno, midiendo secciones eficaces, o sea, secciones eficaces, fuerzas más intensas implican secciones eficaces mayores, y también tiempos de decaimiento, vidas medias, vidas medias. Fuerzas más intensas implican vidas medias menores. O sea, de alguna manera la intensidad es proporcional a la sección eficaz, y es inversamente proporcional a la vida media. O al revés, si ustedes quieren. La vida media es inversamente proporcional a la intensidad, la sección eficaz es proporcional a la intensidad. ¿Ok? ¿Está bien eso? ¿Me lo compran? El de la vida media, no sé cómo verlo. Ya, Porque se supone como mayor intensidad, me imagino como mayor acople, ya. así lo... Exacto. Imagínate que tú tienes una partícula que decae en otras dos. ¿Mm? Entonces, tú vas a tener un ancho de decaimiento. ¿Mm? Ese ancho de decaimiento va a ser que, imagínate que aquí hay un acoplo, ¿no? Un constante acoplamiento, va a ser G2 por alguna cosa. ¿Ok? Lo importante es que gamma va a ser proporcional a G al cuadrado. Pero este es un ancho de decaimiento. El ancho de decaimiento se mide en unidades de energía. ¿Sí? GB. Uh-huh. Las vidas medias
se miden en segundos, que tienen, que es proporcional, digamos, o que en realidad 1 sobre GB. Entonces las vidas medias en realidad está relacionado con 1 sobre gamma. Por lo tanto, las vidas medias van como 1 sobre G cuadrado. Dicho de otra manera, si G es muy grande, es muy probable que este decaimiento ocurra. Por lo tanto, si tú tienes un montón de partículas de este tipo de aquí que va a decaer, que puede decaer, como es muy probable que ocurra el decaimiento, tú no vas a tener que esperar mucho para que la mitad de las partículas haya decaído. Y por lo tanto la vida media va a ser pequeña. ¿Está bien? ¿Está bien el razonamiento? Sí. Si este G fuera menor, el decaimiento es menos probable, entonces tienes que esperar más tiempo para que las partículas decaigan. Yo creo que ahora se entiende, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, con esto vamos a poder clasificar distintos fenómenos. Y experimentalmente, bueno, yo no me voy a dedicar a hablar de secciones eficaces, aquí voy a hablar solamente de tasas de decaimiento, de vidas medias. Normalmente, experimentalmente, uno mira las vidas medias de las partículas. La mayor parte de las partículas son inestables, las que conocemos. Y nosotros vemos que podemos clasificar las vidas medias más o menos en 3 grupos. Vidas medias del orden de 10 elevado a menos 23 segundos. Vidas medias que van en un rango de 10 elevado a menos 21 hasta 10 elevado a menos 16 segundos. Y vidas medias que son mayores que 10 a la menos 13 segundos. Y pueden ser mucho mayores. La del neutrón, por ejemplo, son 11 minutos o algo por el estilo. Y además, uno, justamente estudiando secciones eficaces, uno puede estudiar el alcance de las fuerzas, de las interacciones. Y uno sabe, por ejemplo, que la electromagnética tiene alcance infinito. Y son justamente los procesos electromagnéticos los que tienen vidas medias en este rango. Los procesos que tienen vidas medias tan cortas como 10 elevado a menos 23 coinciden con procesos que delatan una interacción de un alcance de alrededor de un Fermi, de 10 elevado a menos 15 metros, o sea, más o menos del tamaño de un protón. Pero existen otros procesos, los procesos que justamente están asociados a vidas medias muy largas, que también están asociados a alcances muy pequeños, 10 elevado a menos 18. Y son estas diferencias las que nos permiten hablar de interacciones diferentes desde el punto de vista experimental. ¿Ok? Entonces, hay razones experimentales para hablar de interacciones diferentes. Porque estas interacciones tienen tiempos característicos de actuación diferentes
y tienen alcances diferentes, lo que significa que tienen intensidades diferentes y tienen una escala de distancia o de energía asociada que es diferente. Comentarios, preguntas. ¿No? ¿Ninguno? Ya. En cada sección de este curso vamos a tener un proceso paradigmático, un proceso que va a ir guiando nuestra forma de pensar. Es el proceso que nosotros queremos entender de alguna manera. Y el proceso paradigmático en la interacción débil es el decaimiento beta, el decaimiento del neutrón. El decaimiento beta es conocido desde los tiempos de Becquerel a fines del siglo XIX, aunque en esos casos, aunque en el caso de Becquerel, él no sabía que se trataba del decaimiento del neutrón. Becquerel y después los Curie, ellos observaban que ciertos elementos emitían electrones, que eran llamados rayos beta. Y por eso se hablaba de decaimiento beta. De hecho, esto es un beta negativo. Hay elementos que emiten positrones y son betas positivos. Pero desde la década de 1930 sabemos de la existencia del neutrón y entendemos que el decaimiento beta es digamos, es el decaimiento del neutrón. Ahora, yo creo que hemos discutido esto antes, creo que lo discutimos en la primera clase, pero es claro que este decaimiento no puede ser de origen electromagnético. Eso es claro, ¿no? Bueno, supongo que sí. No puede ser electromagnético en primer lugar porque el neutrón no es un estado ligado electromagnético entre el protón y el electrón. El estado ligado electromagnético de protón y electrón se llama átomo de hidrógeno. No es el neutrón. Y por otro lado, el decaimiento del neutrón tiene una vida media de 11 minutos. Eso está muy, muy alejado del rango de vidas medias característicos de la interacción electromagnética. Entonces, desde el primer momento, o casi del primer momento, quedó claro que este proceso tenía que estar asociado a una nueva interacción. Y la larga vida media implicaba que tenía que ser una interacción muy débil. Ese es el origen de la interacción débil. Ahora, en experimentos de scattering, porque tú puedes hacer scattering de neutrones sobre protones, por ejemplo, quedó claro que la interacción débil también era de muy corto alcance. De muy corto alcance. Eso. Entonces, entonces se puede hablar con propiedad de la interacción débil. El punto es cómo modelamos esta interacción. Bueno,
fue Fermi el primero en dar una respuesta a esta pregunta, ¿cómo modelar? Él fue el primero en construir un modelo para la interacción, para la interacción débil, para el decaimiento beta en realidad. Entonces él propuso lo siguiente. Vamos a ver cuál es el razonamiento de Fermi. Fermi dijo, la única interacción que yo conozco bien es la electromagnética. Y la interacción electromagnética, nosotros ya vimos, es básicamente la interacción de una corriente. Aquí tengo una corriente. Aquí tengo otra corriente, digamos así. J1 mu y J2 nu. Y la amplitud es básicamente una constante de acoplamiento que déjame llamarla G. G cuadrado. Veces la corriente, las dos corrientes. Y aquí, en el medio, tengo la métrica y Q cuadrado. Q es el momento de feria. Este es el propagador. Así es. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Ahora, el propagador lo que me describe es la propagación de este fotón intermediario entre un punto y otro. Pero, razonó Fermi, el alcance de la interacción débil es muy chico. Es tan chico, es tan terriblemente chico. O sea, es 10 elevado a menos 18 metros. Es la milésima parte del tamaño de un protón. Para todos los efectos prácticos, razonó Fermi, yo puedo pensar que la interacción ocurre en un punto. Entonces, eso significa que yo suprimo esto y la amplitud me va a quedar simplemente una... En realidad esto lo reemplazo por una constante para tener las unidades adecuadas. Lo reemplazo con una constante y voy a llamar G a esa constante, que va a ser G cuadrado partido por M al cuadrado. G por J1 mu J2 mu. ¿Ok? Entonces, a Fermi se le ocurrió que esta interacción, la interacción débil, que como tiene un alcance tan corto, puede ser modelada en un punto, podía ser modelada simplemente por una interacción corriente-corriente. Y además, como el electromagnetismo es una interacción que tiene una corriente vectorial, bueno, él pensó que la corriente también podría ser vectorial. Entonces,
Fermi propuso un hamiltoniano de interacción de estas características. Ustedes ven aquí una corriente y otra corriente y una constante de acoplamiento. Ese es el modelo de Fermi para la interacción débil. Preguntas, comentarios. En ese entonces ya sabía la existencia del, no creo, del neutrino por lo menos. Ya. En realidad, ya, esa es una buena pregunta. Vamos a ir a la pizarra. En realidad, lo que ellos veían era el neutrón decayendo un protón y un electrón. El neutrino no lo habían visto. El problema es que eso es un decaimiento de una partícula en dos partículas. La conservación de energía y la conservación de momentum fijan completamente cuál es la energía del electrón saliente. O sea, esta energía fija. Entonces, si tú mides la cantidad de electrones, número de electrones que salen, y aquí la energía, deberías tener una cosita así, ¿no? Pero el resultado experimental era algo distinto. Era así. De hecho, es así. Eso significa que el electrón sale con una energía que no es fija, sino que está distribuida. Entonces se plantearon dos hipótesis. Una, que creo que fue Born el que la sostuvo. Born planteaba que en mecánica cuántica la energía solo se conserva en promedio. Ustedes comprenderán que eso fue una patada en el hígado para mucha gente. O sea, si hay una cosa a la que uno no quiere renunciar jamás en la vida, es la conservación de la energía. Y no me vengan aquí con que se conserva en promedio. No, 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 no. Si se conserva el promedio es porque no se conserva siempre. Y eso es una patada en el hígado. ¿Okay? Para cualquier físico teórico. Entonces Pauli dijo, no, eso no puede ser. Pauli postuló que la energía se conserva siempre, incluso en mecánica cuántica. Y lo que ocurre es que existe una partícula neutra muy liviana que no vemos, que se lleva que se lleva la energía faltante. Entonces Pauli postula la existencia de esta partícula
neutra y ligera que no veían experimentalmente. Y Fermi la bautizó como neutrino. Neutrino es neutro y chiquitito en italiano, ¿no? Por eso es que el plural de neutrino debería ser neutrini. ¿Mm? De acuerdo a la gramática italiana. Pero la gente se olvidó rápidamente del origen y hablamos de neutrinos. Entonces, para responder la pregunta, en la década del 30, cuando Fermi postuló su modelo para el decaimiento beta, no se había descubierto el neutrino, pero había sido postulado por Pauli. Y el argumento de Pauli era tan potente frente a la locura de Born de querer violar la energía, que Fermi le creyó absolutamente y trabajó con el neutrino a cuestas. ¿Respondí? Sí. Ahora lo voy a decir Neutrini. Los neutrini, claro, exactamente. Bien. Entonces, este es el modelo de Fermi para la interacción débil. Es decir, una interacción de 4 fermiones que ocurre en un único punto con corrientes vectoriales. Ahora, esto de las corrientes vectoriales fue realmente un carril que se mandó Fermi, inspirado por lo que sabía de la interacción electromagnética. Pero en realidad nada obliga, no hay nada en la fenomenología de la interacción débil que obligue, incluso en la fenomenología conocida por Fermi, no había nada que obligara a postular una corriente vectorial. De hecho, Pauli podría haber puesto aquí cualquier operador, podría haber puesto un 1, un operador escalar, podría haber puesto un gamma 5 para tener una corriente pseudoescalar, podría, como lo hizo, podría poner un gamma mu para tener corriente vectorial, o un gamma 5 gamma mu para tener una corriente pseudo vectorial, también llamada axial, o un sigma mu nu para tener una corriente tensorial, o cualquier combinación de esto podría haber puesto aquí. Pero para simplificarse la vida, Fermi postuló corrientes de este tipo. ¿Ok? Más adelante vamos a ver que las corrientes de la interacción débil no son vectoriales. Tienen una parte vectorial, pero tienen otra parte axial. Pero eso va a venir más adelante en la historia. Por lo pronto vamos a dejar esta clase hasta aquí. El lunes vamos a empezar a calcular las primeras consecuencias de este modelo. Vamos a calcular el scattering que estoy mostrando aquí, entre antineutrinos electrónicos con un electrón produciendo un antineutrino muónico con el muón. ¿Y por qué vamos a calcular este proceso? Porque este proceso va a ser el análogo, es lo más parecido que hay en la interacción débil a este proceso de acá. Y eso nos va a permitir hacer comparaciones. Odiosas comparaciones en todo caso, pero vamos a hacer comparaciones. Y el cálculo de este proceso nos va a ir acompañando en buena parte del curso. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Preguntas para terminar?
¿No? ¿Ninguna? Ya, entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos el lunes en la alegría y en la felicidad. Nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Chao. Hasta luego, profe.